Voy a tocar un tema que es muy importante también. Busquen en 1 Tesalonicenses 4:17. Primera Tesalonicenses 4:17. Quiero ver si estoy bien. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Debe ser en el año 70, 80, por ahí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí sí estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ahora pone Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso se llama en la Biblia sentido de inminencia. Hay algo que Dios permitió, porque parece un error. Es decir, como Pablo está hablando de que él estaría vivo cuando el Señor venga. Porque dice, después nosotros, los que estamos vivos, seremos raptados. ¿Sí? Bueno, ya pasaron unos cuantos añitos y uno dice, no, pero eso es un error. La verdad que Dios permitió eso. Amén. ¿Sí? Vuelvo a repetir, los tesalonicenses son ministrados por Pablo mismo para decirle, muchachos, bajen del monte y empiecen a trabajar, porque no es así, no viene el Señor, ya. En el final del libro de los Romanos también tenemos, ¿sí? Que la iglesia se saludaba de una manera que era muy común en aquel tiempo. Hoy no lo hacemos, siendo que estamos 2025 años después, ¿sí? Donde ellos se saludaban diciendo Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Cristo viene. Así se saludaban, ¿sí? Hola hermano, Maranata. En vez de decir Dios te bendiga, decía Maranata, y entonces está diciendo ya viene Cristo. Sigamos adelante, tengamos fe, trabajemos por el Señor, porque el Señor viene. Y eso habla de la mentalidad que había, de pensar que el Señor venía pronto, y eso se le llama, ¿no es cierto? En nuestra versión, no es en Romanos, sino 1 Corintios, capítulo 16, o sea, al final es un saludo de Pablo, ¿sí? En el versículo 22, 16-22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y hay un 1 ahí, y si usted busca en el pie de la página, dice Maranata. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene. Eso era un saludo muy común entre los hermanos de la iglesia. Terminaba la reunión, y me decía que Dios te bendiga, que tenga buena semana, que yo le decía Maranata, Cristo viene. Amén. Eso es algo que Dios permitió en todo el tiempo, de que piensen que el Señor era su venida era inminente. Nosotros desde este punto de vista tenemos que decir, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios como Pablo, que tenía las revelaciones que él tenía, que Dios lo llevaba al cielo, ¿sí? Como estaba leyendo hoy un artículo que decía, el rapto a nosotros nos parece imposible, pero ya tenemos testimonios en la Biblia misma. Amén. Uno es el caso de Pablo, que él dice, no sé si en el cuerpo o dentro del cuerpo, pero yo era trasladado al tercer cielo, y era yo el que era trasladado. También tenemos el caso en Hechos capítulo 8, donde Felipe dice que fue tomado y de pronto fue dejado en Azoto. Así que, ¿cómo fue eso? Bueno, eso es un arrebatamiento. Fue y lo puso ahí el Señor, ¿sí? Entonces, el rapto está. Y ellos pensaban que era en su generación, que era ahí. Perdón, dije mal generación, porque la palabra generación a veces mal interpretada. Cuando el Señor dice, no pasará esta generación antes que venga, está hablando de la generación de la gracia, es decir, de todo el tiempo de la iglesia. Amén. Dice, cuando se termine la generación de la gracia voy a venir. Y está
claro eso, ¿sí? Así que no es una vida, no es un año, sino que es un tiempo de Dios. ¿Está bien? Entonces, todo el espíritu que había en la iglesia es Cristo viene pronto, y entonces por eso ellos no cesaban de estar siempre haciendo la obra de Cristo con intensidad, sabiendo porque el Señor viene pronto. Eso, al final de los tiempos, si usted busca segunda Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, segunda Pedro 3:9, David. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor, ese tercero, vendrá como ladrón en la noche, porque está hablando de eso. ¿Sí? Entonces, llegando ya al final de la era apostólica, algunos decían, pero el Señor se está tardando. Mire, ustedes estaban en el año 100, ¿qué teníamos que decir nosotros? ¿Sí? Pero qué bueno que podemos decir nosotros que todavía el Señor está por venir, porque si no, no hubiéramos existido, no hubiéramos estado en esta vida, ni mucho menos participar de la gloria de Dios. Amén. ¿Está bien? Entonces, obviamente que Pedro tuvo que corregir ese sentimiento de inminencia por un lado, y cuando pasaron unos añitos dijeron, el Señor no viene Cristo. Pero realmente ellos tenían el Espíritu Santo permitió ese sentimiento. Y yo digo, ojalá que nosotros lo recuperemos, porque nosotros al revés estamos prácticamente a las puertas de la venida del Señor, y nosotros en la iglesia hablamos, predicamos y enseñamos como si tuviéramos 1000 años por delante, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos ese sentido de inminencia que tenían los primeros cristianos. ¿Puede decir amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Voy a leerles también ahí cerquita, 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. También está hablando de qué sucederá con nosotros cuando seamos raptados, estaremos con el Señor. Capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, primero. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Segundo, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué quiere decir eso? Cuando Él venga, cuando Él se manifieste ahí en los aires, cuando Él sea el día del Señor y Él aparezca para llevar a su iglesia, seremos semejantes a Él, y porque le veremos tal como Él es. Y esto explico. Cuando se produce el rapto, ¿sí? Nosotros vamos, suponga que mañana viene el Señor y estamos todos aquí en la tierra, ¿ok? Nosotros vamos a ser raptados, pero no vamos a ser lo que somos, vamos a ser totalmente transformados. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a estar en glorificado. Eso está explicado muy bien en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra. ¿Sí? Amén. Entonces, obviamente que tendremos un cuerpo glorificado. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, una gloria es la gloria terrenal y otra gloria es la gloria celestial. En otra parte, en Corintios dice que nosotros somos como un tabernáculo, pero este tabernáculo se va a deshacer y entonces seremos glorificados. Amén. Y dice, gemimos para que esto se termine y seamos como vamos a ser. Amén. Así que esa es otra perspectiva escatológica que tenemos, que es que cuando entremos en ese traslado, todo nuestro ser va a ser cambiado. Amén. Amén. Así que gloria a Dios. Dios no quiere saber nada con nuestra humanidad en el cielo, ni siquiera eso. Se los voy a hacer nuevitos, 0 kilómetros, llenos de gloria. Amén. Seremos semejantes a Él. Es decir, hijos de Dios,
no solamente por el título o por el nuevo nacimiento, sino que también llegaremos a ser semejante a Él como Él es ahora. Como yo les conté a ustedes que en Apocalipsis solamente se habla de un Cristo glorificado, ¿sí? Y entonces nosotros, dice, seremos semejantes a Él, no igual que Él, pero semejantes a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. ¿Qué quiere decir eso? No es el Jesús de Nazaret que anduvo aquí por la tierra, sencillo campesino de Galilea, ¿sí? Sino que será aquel Cristo glorificado, ¿sí? Que describe Juan en Apocalipsis capítulo 1. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en el versículo 3 es interesante esto también. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que dice, se purifica a sí mismo, aleluya, así como Él es puro. Entonces una de nuestra presentación delante de Dios es santificarnos. Otra doctrina que está quedando de lado en la iglesia, ¿sí? Nosotros pedimos avivamiento sin purificación y sabemos que eso es imposible. Tiene que venir un tiempo en el cual la iglesia va a ser redarguida, ¿sí? De su condición y comenzar a purificarse y santificarse. Y mucho más preparándonos para irnos con Él. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Otra si se puede decir, principio espiritual de los últimos días, la encontramos en 2 de Tesalonicenses, ¿sí? De cuál es la acción del Espíritu Santo como restrictor, o sea, como impedimento para que se manifieste el anticristo, ¿sí? 2 Tesalonicenses, ahí habla de la manifestación del hombre de pecado, y en el capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, este anticristo, ¿sí? Este hombre de pecado, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, no vendrá Cristo, ¿sí? Sin antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Está bien? Ya hay muchos teólogos que dicen que el anticristo ya está entre nosotros, ya está en la tierra, ya tiene vida. Algunos dicen que es un bebé, otros dicen que es un adolescente, otros dicen que bla bla, pero que dicen que ya está. Bueno, si saben dónde, está bien, pero si no, gracias por la noticia, pero estamos abiertos a todo. Obviamente que eso va a suceder, ¿sí? Y si sucede también vamos a darnos cuenta que es inminente que el Señor venga, pero este se va a manifestar, pero dice, versículo siguiente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, está hablando evidentemente del anticristo, tanto que se siente en el templo de Dios, ¿sí? Aquel tercer templo que dicen los judíos que si le dan el terreno en 90 días lo levantan, que tienen todo preparado, todo, hasta las vestimentas sacerdotales y todo. Eso también es lo que se dice, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Pero también dice en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el anticristo ya está. De hecho que ya le voy a enseñar algo con relación al anticristo. Dice, ya está el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esto es la acción del restrictor, es decir, él lo detiene. ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, con más razón sabemos que antes que se manifieste el anticristo, la iglesia va a ser quitada, porque no será el Espíritu Santo que abandona totalmente el mundo, porque si no, no habría hombres y mujeres
durante la tribulación, que sean llenos del Espíritu Santo y especialmente el pueblo de Israel, que será visitado por el Espíritu Santo. Pero sí será el Espíritu Santo como morada del templo de Dios, que somos nosotros. ¿No sabes acaso que soy templo, 1 Corintios 16, que soy templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Esa obra del Espíritu Santo va a ser quitada. Amén. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, como le llaman acá. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora un poquito la teología del anticristo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Sí? ¿Lo tienes? Amén. ¿Está? Gracias, Gaby. Hijitos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Cuando Juan dice hijitos, sí, habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Ya es el último tiempo. Miren desde cuándo, ¿no? Y según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿Está hablando del anticristo? Muy bien. Ahora han surgido, ¿qué dice? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Y más, dice que salieron de nosotros para que se manifestasen que no son de nosotros. La mayor herejía, como el caso de los testigos de Jehová, Mormón y todo eso, salieron de la iglesia. ¿Sí? Amén. Entonces, tenemos el anticristo y los anticristos. Y por tercero, fíjese en el capítulo 4, versículo, bueno, vamos a leer desde el 1 para que entiendan de qué está hablando. Dice: amado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo venía en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venía en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces son tres cosas. Tenemos el espíritu del anticristo, que obviamente que eso está entre nosotros, estuvo desde que comenzó la iglesia. Por eso los apóstoles, especialmente en el último tiempo y en los últimos libros del Nuevo Testamento, empezando desde Timoteo para atrás, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas y todo eso, hablan de los falsos maestros, falsos apóstoles y todo eso. El espíritu de anticristo está desde el principio, que prácticamente que Dios creó al hombre. ¿Sí? Amén. Y que más se acentúa más a medida que el tiempo se acerca. Por eso hoy vemos tantas manifestaciones que si yo le contara a mi abuelo, si resucitara a mi abuelo, lo sentara a él y decir: ¿sabes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabes lo que es el LGTBI? ¿Qué es lo que es eso? ¿No? Entonces estamos todos hasta la mano, porque todo esto es el espíritu anticristo que cada vez se va intensificando más. Amén. Segundo, Juan dice: ustedes saben que han surgido muchos anticristos. Y los anticristos están prácticamente en cada generación. Los anticristos. Uno de los anticristos, por ejemplo, es Caín. Creo que es el primer anticristo que aparece en la iglesia, en la Biblia. Y miren quién es. ¿No? Sigue un par de capítulos más en Génesis y aparece Nimrod. Nimrod está considerado también un anticristo. Y así para adelante. ¿Sí? Y tenemos Nabucodonosor, tenemos Herodes. Herodes era un anticristo. ¿Sí? Y más adelante podemos tener a Atila, Hitler y tantos otros. ¿Ves? Son los anticristos, están siempre y están entre nosotros. Pero falta el anticristo. Ese personaje que nosotros ya estamos de alguna manera pensando que va a aparecer en los últimos días, ese es la persona y será una persona. ¿Está bien? Yo recuerdo cuando era joven, todo el mundo se jugaba, pero así, de cabeza, y la iglesia entera, que Gorbachov era el anticristo.
¿no? Porque tenía una marca en la frente, no sé si se acuerdan. Amén. Después decían que era Kissinger, ¿se acuerdan cuando decían que era Kissinger? Bueno, no han sido el anticristo, así fallamos, pero son parte de los anticristos, muchos anticristos que hay. Y hoy podríamos identificar algunos más, si quisieran, ¿sí? Y la historia lo dirá. Pero eso es decir, Juan, o sea, la palabra de Dios por medio de Juan nos enseña que nosotros siempre hemos estado conviviendo primero con un espíritu de anticristo, ¿sí? De todas estas creencias que niegan y blasfeman contra Dios y todas esas cosas, ¿sí? Eso está. Los anticristos y también ese personaje que puede aparecer, ¿sí? Al final, o sea, que va a aparecer al final de los tiempos, no sabemos bien cuándo, pero sí sabemos que es un personaje y que de alguna manera todas las naciones se rendirán a él y le pedirán que reine sobre ellos para arreglar todos los problemas del mundo, y pareciera ser que al principio va a dar a entender que sí, que él va a solucionarnos todos los problemas de hambre, de falta de trabajo, de inflación y todas esas cosas. Y de pronto se va a dar vuelta el tío y va a empezar a decir, bueno, acá se terminó todo, yo soy Dios. Y se va a hacer adorar como Dios. Amén. Entonces, eso es la enseñanza que el apóstol Juan nos da. Él habla claramente, como ustedes lo han leído, ¿no es cierto?, de el anticristo, los anticristos y el espíritu de anticristo. Y por eso yo creo también que la iglesia va a recibir una obra del Espíritu Santo especial, porque nos va a dar ese discernimiento de espíritu. Un don que ha perdido la iglesia. Uno de los tantos dones, ¿sí? Ese don que muestra, ¿no? Tenemos el caso del capítulo 5 de Hechos, cuando Pedro se da cuenta quiénes son Ananías y Zafira, ¿sí? Entonces, sin que nadie le diga nada, él tiene ese discernimiento. O también en el capítulo 10, cuando Dios le muestra y le dice que van a venir a buscarlo, y aquellos que lo buscan que vayan con él porque empieza el tiempo de los gentiles, y él va a la casa de Cornelio. O sea, todo eso la iglesia hoy en día lo ha perdido, pero Dios lo va a dar otra vez por una gran necesidad. Por la necesidad de entender los espíritus de anticristo que están tan metidos. ¿Sí? Entonces, esa gracia, ¿sí?, va a estar en la iglesia preparada para el último gran mover de Dios que va a hacer el Señor. Porque creo eso, está profetizado, y creo que el Señor va otra vez a visitar su iglesia como lo hizo al principio. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Amén. Si bien habla en Ageo de lo que iba a ser un templo a futuro, cuando pensaban que nunca más iban a tener un templo, pero eso también quiere decir de la historia nuestra de la iglesia, que va a ser una iglesia que la última generación de creyentes van a ser visitados por Dios, y Dios nos va a dar una unción especial, y ojalá esté ahí, al menos que lo vea comenzar. El Señor, ya estoy viejito, pero por lo menos un poquito ahí quiero ver. Amén. ¿Está bien, hermano? Gloria a Dios. Muy bien. Creo que estamos terminando ya nuestra pequeña recorrido, visión de lo que es la profecía de los tiempos finales, la escatología, los acontecimientos finales, o como le quieras llamar. Entonces, si tienes alguna pregunta para hacer o algo. ¿Puedes explicar de nuevo las 70 semanas de Daniel? Ok. No interprete la pregunta. No, dice que explique de nuevo las 70 semanas de Daniel. ¿Dónde está la fibra? ¿Me la comí? No. Está por acá.
Acá está. La profecía de Daniel dice que a partir de que Ciro, ¿sí?, el rey de Persia, por medio de aquel pedido de Nehemías, decide él reconstruir el templo, ¿sí? A partir de ahí, Daniel tiene una revelación de que comienza las 70 semanas hacia el futuro de Israel. ¿Está bien? Entonces, viene primero Esdras, reedifica el primer templo, después viene Nehemías, reedifica los muros y la ciudad, y ahí comienza lo que es la segunda etapa en la cual Israel vuelve a su tierra, porque ellos habían sido llevados cautivos y prácticamente el territorio había quedado sin nada. Vuelven a tener un gobierno. El gobierno comienza con Zorobabel en el tiempo, ¿sí?, de la reconstrucción del templo. Y así empieza otra vez Israel a partir de ese tiempo, más o menos año 1500, no me acuerdo, los números no me acuerdo bien, ¿sí? Pero acá empieza la primera semana. Cuando Ciro decreta, el decreto de Ciro, ¿sí?, los primeros años por aquí se va haciendo todo eso que le digo, con Nehemías y con Esdras, y va siguiendo, hasta que, como dice Daniel, hasta que el Mesías sea muerto fuera de la ciudad. Sabemos que habla de la crucifixión de Cristo, ¿sí? Así que no es una coincidencia de que Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén, porque estaba profetizado por Daniel. Entonces, sacando la cuenta desde esto hasta aquí, ¿sí?, pasan 486, no me acuerdo bien los números, pero son 69 semanas de 7 años. ¿Sí? Ese es un cálculo, ¿sí? Coincide con... Entonces dice que iban a pasar 70 semanas hasta que Israel sea otra vez visitada por Dios, o sea restaurada. Entonces, ¿qué sucede? Dice, resulta ser que sacando la cuenta de estas semanas, que en vez de ser días son años, entonces una semana no son 7 días, sino son 7 años, llegan a donde dice Daniel que terminaría, pero no son 70, sino son 69. Entonces ellos dicen, nos falta una semana. Que es la que tenemos ahora. Exacto. La tribulación. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué falta? Porque está suspendida a partir de que empieza el tiempo de la gracia, se llama, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo también, la era de los gentiles, que se llama, o sea, el tiempo nuestro. Amén. Esto va a estar suspendido hasta que se termine el tiempo de la gracia. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Cuándo se termina este tiempo? Cuando viene el rapto. Amén. Y ya se me acaba el pizarro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando viene el rapto, Esa es la semana que no... se interrumpe el tiempo de los gentiles y vuelve otra vez Dios a tratar con su pueblo los últimos 7 años, o sea, la última semana. Y eso está bien calculado. Por eso también, sí, podemos certificar de que realmente la tribulación son 7 años. Porque es la 70ª parte de estos 69, que son 7 años cada uno. Y si de ahí nosotros coincidimos en decir que al anticristo se le ha dado por 42 meses, gracias, 42 meses poder, entonces tenemos que decir, si estos son 7 años y volvemos, ¿cuánto era? 42 meses para atrás, queda calculando
salen justo 3 años y medio. ¿Sí? Exactamente. Entonces sabemos que el anticristo se manifiesta justo a la mitad de esos 7 años, a la mitad de la tribulación. Entonces la iglesia le ha puesto a esta parte tribulación y a esta parte gran tribulación. Porque también esos juicios de Dios que comienzan con los 7 sellos, después siguen las copas y después las trompetas, ¿sí? También van increciendo, cada vez son mucho más fuertes y mucho más, o sea, es como dice él, la manifestación de la ira de Dios. Y eso sería entonces, acá se cerraría las 70 semanas. ¿Está un poco más claro? Aunque sea un poquito más claro. Amén. Amén, amén. De paso les digo, busquen ahí en su celular 70 semanas y hay una explicación, por ejemplo, de MacArthur que está muy bien y son 24 minutos, o sea, no es tampoco que tenés que... ¿Está bien? Yo siempre les digo, sean curiosos, investiguen, no se queden solamente con esto que decimos en tan poquito tiempo. Si realmente le interesa esto, agarra y está ahí unos minutos. En vez de ver TikTok, de ver no ni hablo de los detalles. Vamos, Carlito, te ves todavía. Te ves eso y te ilustras. Hoy tenemos muchos recursos, la verdad que si somos burros es porque nos hemos propuesto ser burros, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quedaron contentos con acontecimientos finales? Amén. Gloria a Dios. Bueno, de deber para la próxima materia es saberse el Apocalipsis de memoria. Nada. Tranquilo, no les voy a dar deber esta vez. Ya con esto ya les va a hacer trabajar bien el bocho. Son mucha información, muchas cosas. Repasen el apunte, está bien el apunte. ¿Sí? Bien. Miren, yo les voy a decir una cosa, que el trabajo impresionante que tuve que hacer fue preparar todos los apuntes, porque todos los apuntes están preparados por mí, salvo algunos que saco de otro lado, pero así todo es un trabajo, porque tengo que ver como 20 para ver cuál es el que mejor se adapta, y esto, ¿sí? Como por ejemplo fue el apunte de homilética. El apunte de homilética lo saqué, pero hay que buscar, porque hay algunos que te dicen, por ejemplo, o abres Google, ¿no es cierto? Y te dice PDF de homilética y abajo dice 89 páginas. Vamos a hacer un apunte así que tuve que reducirlo y buscar algo que nos sirva, ¿sí? Lo mismo el caso es. Pero el apuntito está bastante bien hecho, está sacado de textos, ¿sí? Este libro, por ejemplo, es muy sencillo y también es muy instructivo con relación a lo que estamos hablando, la profecía bíblica de los últimos tiempos, cómo estudiar la profecía bíblica por sí mismo, de Tim LaHaye, de la editorial Betania, si no me equivoco, ¿sí? Y entonces eso te va a dar más conocimiento todavía y ojalá que algún día vos seas el profesor y tengas... Aleluya, alguien dijo amén, muy bien, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos, gloria a Dios, gracias por su atención, ¿sí? Espero que hayan entendido todo, siempre es mi preocupación y después me pregunto, ¿y he sido lo suficientemente claro y habrán entendido, hermano? Bueno, espero que sí, pero no importa, pero que se la apunte, es decir, amén, gloria a Dios, amén. Amén. Pastor, ¿querés venir? Vamos a orar para terminar. Aleluya, nos despedimos. Cuídense que este fin de semana viene. Gloria a Dios. Ahí donde está cerramos nuestros ojos, damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, te honramos esta noche porque tú eres nuestro Dios. Gracias por esta clase.
Señor, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por el profesor. Señor, por haberlo conocido y por poder aprender y querer saber más de ti, Señor. En esta noche te damos gracias por la vida de él. A través de él bendecimos a su familia y asimismo nosotros somos bendecidos. Señor, gracias por este maravilloso momento que hemos tenido, el regreso a nuestros hogares. Te vas con cada uno de nosotros porque tú eres soberano. Señor, ayúdanos a amarte cada día, a conocerte cada día más. Señor, te necesitamos hoy más que ayer y seguramente mañana más que hoy. Gracias por ese amor incondicional para con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, te damos honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Y nosotros decimos Amén. 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 Que Dios les bendiga. La próxima materia va a ser sobre doctrina bíblica. ¿Sí? Ya tiene los apuntes Luis. Así que bueno, va a ser interesante.